Hola, nosotros somos el equipo 4 de la materia Bases filosóficas, legales y organizativas del sistema educativo mexicano. Y en esta ocasión les vamos a hablar sobre el tema de la educación como medio para desarrollar las capacidades humanas y fomentar el progreso científico, la lucha contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, que es el tema 1 del primer bloque de esta asignatura. Soy David Martínez Rodríguez. Buenos días, mi nombre es Leslie López León. Hola, mi nombre es Susana Manrique Cerón y soy del grupo 101. Hola, mi nombre es Claudia Beatriz López Venegas y soy del grupo 101. Hola, mi nombre es Sinoé Juárez Victorino y soy del grupo 101. Nosotros como introducción le vamos a hablar acerca del artículo 3 constitucional. La Constitución Federal de México, en el largo del trayecto de 1917 a 2018, expresa un proyecto histórico de Estado de Derecho, y su artículo número 3 contiene el proyecto humano de formación política y social. Por ello, uno de los principales problemas prácticos y morales de la nación, al querer constituirse bajo el régimen del Estado de Derecho, es la formación de sus ciudadanos, porque además de los valores establecidos en este artículo, la norma fundamental contiene otro conjunto que delimita y regula la convivencia, así como el origen legítimo del gobierno y sus deberes, especialmente bajo los principios de los artículos 1, 39 y 40, relativos al reconocimiento de los derechos, la dignidad de las personas, la democracia y la representación política, respectivamente. El avance histórico en la vivencia del Estado de Derecho, entonces, implica tanto al ejercicio del poder público en general como a la política para la educación en particular. La formación ciudadana es una acción social que implica todas las interacciones que ocurren en la comunidad política, porque ahí se desarrolla la persona como sujeto de derechos y en interdependencias con este proceso. Ocurre otro en el que se construye y consolida la comunidad al demandar el compromiso para la realización de los derechos por el ejercicio del poder público. Es una dialéctica existencial y normativa, vivencial y axiológica. Tal acción involucra al funcionamiento del gobierno y el de la constitución escolar, que es un conglomerado de pequeñas sociedades en las que el Estado constitucional se concreta y se construye en la experiencia de los sujetos. Maestros y directivos tienen una responsabilidad que se origina en los derechos de las personas, en las atribuciones gubernamentales y en los propósitos sociales de la escuela. La formación ciudadana no es una tarea social que se delimita a la pedagogía y la experiencia escolar, que son el objeto del artículo 3, pues este concurre en el artículo 1, que reconoce los derechos humanos y obliga al gobierno a su promoción, respeto, protección y garantía. Si bien el artículo 3 constitucional tiene su singularidad por el derecho fundamental a la educación, su valor está enlazado con el conjunto de los principios y valores constitucionales, tanto por la invisibilidad de los derechos como por ser un elemento del proyecto constitucional. El artículo 3 también nos dice que la educación que imparte el Estado tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Garantizada por el artículo número 24, la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del proceso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre y los fanatismos y los prejuicios. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción 2, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria y normal para la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Toda la educación que el Estado impartirá será de manera gratuita. Ley General de la Educación. La presente ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas.
Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República. Su objeto es regular la educación que imparta en el Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios. Sus organismos desconcentralizados y las particularidades con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, lo cual se considera un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado. La retribución de la función social educativa del Estado se funda en la obligación de cada orden de gobierno en participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia. Las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus derechos a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. Vamos a comenzar con el tema sobre el concepto del desarrollo humano. Para entender qué es el desarrollo humano, pues tiene varios conceptos y es lo que vamos a explicar y platicar sobre ellos. Vamos a empezar por el punto filosófico de Aristóteles, que nos dice que para entender desde el punto filosófico qué es el desarrollo humano, tenemos que entenderlo desde tres perspectivas. La primera es el proceso de satisfacción de las necesidades humanas, que es la salud, hogar y la educación. Sin ellos se da aquello que llamamos pobreza, o sea, la falta de recursos. La segunda es el proceso de expansión de las capacidades, o sea, el conocimiento, que quiere decir que jamás, como seres humanos, debemos dejar de aprender. El conocimiento genera mucho más conocimiento y expande nuestras capacidades. Como siguiente sería el proceso de expansión de las libertades humanas, es decir, nuestra capacidad de elección. Después, viendo del punto de vista de Sen, el autor del ensayo Igualdad de qué, él divide el concepto de desarrollo humano en lo que él llama funcionamientos y capacidades. Los funcionamientos son los estados o condiciones que los seres humanos tenemos como razones para valorar, como por ejemplo los estados de bienestar o el ser libre. Como siguiente, las capacidades consisten en varias combinaciones de funcionamientos que cada persona obtiene en el ejercicio de la libertad. Y por último, juntando estos conceptos, queda que el desarrollo humano es el proceso de ofrecer funcionamientos y ampliar las capacidades de la gente. Ahora vamos con una definición mucho más sencilla de entender. Y para esto solamente necesitamos reducir nuestro concepto a 4 cosas fundamentales. Tenemos de ejemplo a 2 personas, son una pareja, María y Pedro. En este caso lo único que necesitan sería una existencia sana y duradera, conocimientos, recursos materiales suficientes para la supervivencia y la posibilidad de participar en eventos de la comunidad. En conclusión, se puede decir que el concepto de desarrollo humano es el aumento de las libertades concretas que disfruta cada ser humano. Con el tema anterior, ahora podemos hablar sobre la definición del desarrollo humano. Crecimiento y desarrollo son conceptos relacionados pero completamente distintos. Crecimiento es la teoría de un seguimiento de acuerdo con nuestros estándares de salud y bienestar del ser humano. Y desarrollo humano es el proceso en el que una sociedad mejora sus condiciones de vida y la de sus miembros. ¿Qué tienen que ver o tienen de igual estos dos temas? Uno, que buscan el bienestar. Y las diferencias es que uno va más basado hacia la salud, aunque ambos lo están, pero otro va más a lo material. En el caso del desarrollo, se acepta la importancia de los bienes materiales, pero también las capacidades cotidianas, prácticas políticas, sociales y culturales, marcos normativos, instituciones públicas, tradiciones y hábitos que son centrales para el proceso del desarrollo en el que el individuo tiene la posibilidad de elegir. Esas capacidades se deben considerar como medios materiales que implicarán en reconocimientos de derechos de propiedad, libre búsqueda de empleo, trabajo y reconocimiento, etc.
De este modo, la medición del bienestar debería verse como el acceso a bienes y servicios. Y bueno, quedamos en que la definición del desarrollo humano es que se busca un bienestar a las libertades de todo el ser humano. Vamos a hablar sobre la educación para el desarrollo. En uno de nuestros temas, hace rato, exactamente en el concepto del desarrollo humano, Aristóteles nos decía en uno de sus puntos, exactamente creo que fue en el segundo, nos hablaba sobre los procesos de la expansión de las capacidades, o sea, del conocimiento, y de lo importante es que no es dejar de aprender. Nunca hay que quedarnos con esas ideas de que yo ya no puedo aprender más. Todos, siempre los conocimientos son infinitos. Ahora, el desarrollo humano tiene como una meta plena la realización de los individuos más allá de los ingresos. Es obvio que se necesita un desarrollo económico, pero también un desarrollo humano. Necesitamos nuestro bienestar, una educación creciente, necesitamos también aprender nuestros valores, nuestras obligaciones y qué debemos hacer como sociedad para ayudar a los demás. La educación es uno de los factores que más inciden en la consecución para mejores oportunidades de vida. Sin educación, los individuos verían reducidas sus opciones para alcanzar una vida que consideren valiosa. Cuando hablamos de desarrollo, tenemos que hacer referencia a la pobreza, el cual resulta dramático acercarse a la noción de la realidad mundial. La pobreza es un mundo sobrio, donde es preciso luchar a diario para sobrevivir. Los pobres constituyen la mayoría de la población en uno de cada 5 países del mundo. Lo dijo la UNICEF en 1999. Y bueno, sabiendo esto, solamente queda decir que debemos de aprovechar las oportunidades que nos da la vida y bueno, nuestras capacidades, como ya lo habíamos dicho. Con este tiempo de pandemia nos damos cuenta que no todos los niños tienen las mismas oportunidades para aprender, porque no todos tienen los mismos recursos, en este caso, computadoras, teléfonos o televisiones. Entonces muchos niños están en desventaja en esta época porque no tienen de dónde impulsarse. Entonces hay que aprovechar nosotros que sí tenemos la oportunidad y si se puede también apoyar a aquellos niños que no tienen la oportunidad de tener los mismos recursos que cada uno de nosotros. Por eso, en las sociedades contemporáneas se reconoce ampliamente que la educación puede incidir en la calidad de vida en varios sentidos. Por un lado, amplía las oportunidades de vida en el mercado laboral, abre un cúmulo de oportunidades a experiencias culturales y relaciones sociales que no se pueden dar sin estudios, y otro, extiende los conocimientos sobre cómo mejorar la salud o el medio ambiente, mejora la satisfacción general con la vida porque refuerza el sentido del valor propio y allana las inquietudes sobre las oportunidades en las que se disfrutan los descendientes de otros. Entonces, recordemos que es importante seguir aprendiendo para darnos una mejor calidad de vida y siempre seguir adelante. Pues como ya se habló en la introducción, la educación es un derecho humano esencial que hace posible el cumplimiento de los demás derechos, promueve la libertad y la autonomía personal. Gracias a ella es posible mejorar las condiciones sociales, económicas y culturales de este país. Está demostrado que el incremento de la escolaridad de la población se asocia con el mejoramiento de la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza, la construcción de la ciudadanía y la identidad, y en definitiva, el fortalecimiento de la cohesión social. Por tal motivo, se considera fundamental el conocimiento de las bases legales y normativas de la educación básica, para comprender, por medio del análisis riguroso de los principios legales y normativos, para poder hacer una reflexión crítica de los distintos componentes que se ponen en juego en cada uno de ellos. Analizar el marco legal y normativo implica no solo hacer una revisión de cada documento, norma, acuerdo o ley que se han generado, sino que se trata de que se analicen
viéndolo con la realidad actual que se presenta entre lo ideal de los principios establecidos y lo que se realiza o sucede en las prácticas. Después de reconocer los recursos legales en cuanto al marco educativo, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, pues podemos darnos cuenta que a pesar de que existan los instrumentos que avalan una educación igualitaria para todos y en condiciones óptimas, pues no siempre se cumple. Y un gran ejemplo de esto es la actual pandemia por la que todo el mundo está pasando. Aunque se establezcan bases para que todos tengan una educación óptima, no todos cuentan con los recursos. Es una falacia decir, ingenuamente, que la pandemia trata a todos por igual, cuando la realidad es que golpea con más fuerza a las poblaciones más vulnerables. También en la educación, son las personas de más bajos recursos las que sufren las peores consecuencias. Ante la dificultad de realizar la educación presencial, que es la que posibilita una verdadera educación, se ha extendido a la educación online, y no podemos ignorar que a este mundo virtual no todo el mundo tiene acceso, con lo que las nuevas discriminaciones y desigualdades habría que añadir la discriminación digital, dado que las poblaciones más vulnerables y los grupos empobrecidos y excluidos escasamente pueden acceder al mundo del Internet. Según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UITS, la Agencia para la Comunicación y las Nuevas Tecnologías, tan solo un 51% de la población mundial está conectado a Internet, más del 85% en las regiones desarrolladas, es decir, Europa y Norteamérica, pero menos del 40% en regiones más pobres, como África y Latinoamérica, en especial Venezuela, que tiene la peor conectividad del continente, el salario más miserable y donde la electricidad se va a cada rato. De hecho, si bien consideran que las nuevas tecnologías están contribuyendo a una mayor igualdad en la educación, la realidad es que con su utilización tan dispareja, en vez de favorecer una democratización y una mayor extensión de la educación, se está propiciando una discriminación de las personas que por sus recursos económicos o por la zona o por países donde viven no pueden tener acceso a estas nuevas herramientas. El problema es que esta brecha digital se está convirtiendo en elemento de separación, de exclusión de personas, instituciones y países, de forma que la separación y marginación meramente tecnológica se está convirtiendo en separación y marginación social y personal. Es decir, que la brecha digital se está convirtiendo en una brecha social, de forma que la tecnología es un elemento de exclusión y no de inclusión social. Por otra parte, no podemos olvidar que la igualdad de acceso al conocimiento no supone igualdad ante el conocimiento. Es importante siempre tener en cuenta que en Internet nos encontramos con una información prácticamente inabarcable, pero ello no implica que la información se convierta en conocimiento, que requiere un grado de madurez cognitiva y de preparación del usuario que no siempre se tiene. Tampoco podemos olvidar la brecha digital generacional y de género, pues las personas mayores y en muchos países las mujeres tienen menos posibilidades de dominar y acceder a estos aparatos. Para superar o disminuir la brecha, Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas, comenta que no dejar a nadie atrás significa no dejar a nadie desconectado, lo que va a suponer, si no queremos agrandar la brecha, enormes esfuerzos, especialmente en Venezuela, donde la mayor parte de los hogares no tienen computadora, teléfonos inteligentes y mucho menos internet. De ahí la necesidad de garantizar lo antes posible la educación presencial que posibilita además la interacción humana y social, elementos esenciales para una genuina educación.
México enfrenta grandes retos. Se espera poder mejorar los niveles de desarrollo, tanto como factores políticos, sociales y económicos. El crecimiento de la población desmedido en las últimas décadas ha merecido más atención debido a los datos que proporcionó la INEGI. En México se trata el tema de desigualdad de oportunidades. Por ello se ha abierto una discusión que incluye las diferencias económicas, políticas y culturales, ya que son las bases para moldear el desarrollo. En 2005 México era de los primeros países con desarrollo humano. El componente que más impulsa el crecimiento es el índice de la educación, seguido del índice de la salud y por último el de ingresos. Pero este último es el que menos ha podido progresar. Existen demasiados contrastes en estas. Sin embargo, el desarrollo entre las entidades federativas y la desigualdad es considerable, debido a los cálculos que se efectúan por municipio. Dentro de las entidades federativas más destacadas por su alto desarrollo son Distrito Federal, que es el primero a nivel nacional, seguido de Nuevo León, Baja California Sur y Chihuahua. En los últimos lugares se encuentra Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Un dato relevante es que los países más desarrollados corresponden al norte del país, excepto Distrito Federal. Sin en cambio, los últimos lugares se encuentran ubicados en la zona sur del país. Lo que refiere al índice de educación es notorio. En Sonora, con el tercer lugar, Aguascalientes con el octavo, Tamaulipas con el séptimo, ya que están entre los 10 primeros lugares. Sin embargo, Quintana Roo en el 21, Campeche en el 24, y son de los que tienen mejores índices de desarrollo humano. Las entidades federativas tienen distintos ritmos de crecimiento, pero esto no mide la realidad, refleja la calidad de vida de la gente y el diferente crecimiento que tienen las entidades federativas, debido a que debe existir un progreso en el ámbito de educación, debido a que es esencial para el desarrollo humano, pero también lo es la salud, la equidad y la adquisición de poder. Debido a esto, México ha recibido un nuevo estímulo para reconocer su importancia en la generación de conocimiento, donde la economía, el desarrollo, tienen un papel mucho más importante, que cada vez más individuos lleguen a la formación profesional. A continuación les voy a desarrollar el tema de la alfabetización en México. Por alfabetización comprendemos que es la manera de poder sobrellevar el tema de la comprensión lectora dentro de nuestras capacidades, obviamente refiriéndonos a saber leer y saber escribir, ¿no? En México la tasa de alfabetización según la UNESCO es del 95.38%. Dentro de ella, la alfabetización masculina es del 96.23%, perdón, y la femenina es del 94.61%. ¿no? Si nos ponemos a ver dentro del ranking de todos los países del mundo, México es el país número 66. ¿no? A esto lo podemos desenglosar en que tenemos varias comunidades dentro de nuestro país, ya que puede ser la comunidad indígena, o puede ser las comunidades rurales, puede ser las comunidades que se dedican únicamente y exclusivamente a la fabricación de recursos primarios y que pues ven como un segundo plazo la escolarización de los niños, de los adultos, ¿no? Y eso también, si nos ponemos a ver dentro de los temas de edad en los cuales hay más analfabetas dentro del país, nos podemos dar cuenta que los adultos son los que más tienen este problema, ¿no? La tasa de analfabetismo en México ha estado decreciendo año tras año, ¿no? Si nos podemos dar cuenta como una parte de la tabla que les muestro, desde el año 1970, en el cual el índice de analfabetismo era de 25.8%, al 2010, que es la última parte de la tabla, dice que únicamente hay 6.9%, ¿no? O sea,
bajando un 19% en la tasa de analfabetización. Entonces pues nos damos cuenta que cada vez año tras año ha estado llegando más y más a lugares más escondidos, que la educación cada vez es más completa o que llega a más gente, y eso es lo que nos ha estado pudiendo, nos ha estado llevando a tener este incremento en materia de alfabetismo en México, ¿no? Y así poder ir poco a poco, quitar toda esa tasa de analfabetismo, en la cual les reitero, ¿no? Que la mayoría son adultos mayores, que pues no aprendieron de jóvenes y desgraciadamente pues no se han dado o no han tenido la oportunidad de tener esa escolarización que les hizo falta. La asistencia escolar en la población de 5 a 15 años incrementa significativamente en los años de 1970 y 2005, tanto la existencia femenina como la masculina. Sin embargo, la existencia masculina es ligeramente mayor que la femenina hasta el año de 2005, cuando las mujeres tenían un porcentaje casi imprescindible. A diferencia de la analfabetización, la asistencia escolar, la participación de la mujer en el año 2005 ha logrado emparejarse en relación con la de los hombres. El porcentaje escolar entre ambos sexos varía de manera importante de acuerdo al grupo de edad al que pertenecen los mismos. Por ejemplo, en la generación de los 6 a los 12 años, la población de primaria tiene mayor porcentaje de asistencia escolar que en la de los demás grupos. Esto significa que la primaria ha sido una etapa que no solo ha tenido mayor asistencia escolar, sino también un mayor número de matrículas sobrepasando la educación preescolar y primaria, ya que se incrementa conforme a la dinámica de población y a los impulsos que ésta obtienen de la misma. Pareciera que los indicadores de género correspondientes al año 2005 no reflejan grandes asimetrías. Sin embargo, retomando los años posteriores, como son el de 1970 o 1990, las mujeres tenían un menor nivel de grupos de edad, donde prácticamente el 10% se separaba de los hombres. Este avance es considerable debido al progreso que se ha tenido con las mujeres. Ojalá se pudiera dar el seguimiento para identificar si la tasa de asistencia escolar en la mujer sigue creciendo. El nivel de instrucción nos puede decir en cuál es hasta donde la población de algún lugar haya llegado a estudiar, ya sea educación básica, media superior, licenciaturas, maestrías y todos los niveles de educación que son los que tenemos. Para ello les muestro esta tabla que tiene el promedio de escolaridad dentro de México con la población de 15 años y más. ¿Con qué nos referimos al promedio de escolaridad? Si se dan cuenta, la tabla con los años que tiene los números dependiendo la zona, por ejemplo en la Ciudad de México, que es el primero, que tiene 11.1 años. Eso nos dice que las personas dentro de la Ciudad de México de mayores de 15 años han estudiado mínimo 11 años, ¿no? O sea, mis 6 años de primaria, mis 3 de secundaria y 2 años, a lo mejor un poquito más, de la preparatoria, ¿no? Eso es lo que quiere decir este promedio de escolaridad. Ahora, si nos damos cuenta, el promedio nacional es de 9.2, ¿no? Que es el que está en medio. Entonces, esto nos quiere decir que la mayoría de nuestra población únicamente logró o ha logrado estudiar hasta la secundaria. Entonces, pues ahí nos podemos dar cuenta que es como este rezago que estamos teniendo, ¿no? Que a lo mejor no tenemos todas las oportunidades para poder llegar a estudiar a alguna escuela como lo quisiéramos, o que a lo mejor algún problema que hayamos tenido dentro de nuestras familias, dentro de nuestra vida, que nos haya obligado a trabajar, a dejar de estudiar,
y desafortunadamente ya después no lo retomamos, ¿no? O sea, no lo retomamos, no lo retoman, entonces es ahí cuando se trunca esta posibilidad de seguir avanzando, ¿no? Y es claro que se ve todo esto dentro de nuestros trabajadores, ¿no? Que la mayoría de ingreso para la familia mexicana es mayormente comercio informal, que no podemos tener un trabajo fijo, que no hay tantas posibilidades para conseguir un buen trabajo, porque, por lo mismo de que no hay tantos estudios o porque las empresas no toman tanto en cuenta, ¿no? Y esto se basa a este promedio de escolaridad que es tan hablado. Dentro de este promedio, dentro de este nivel de instrucción, nos damos cuenta que las mujeres son una de las grandes afectadas dentro de todo esto, ya sea por todo lo que hemos vivido, por la sociedad, por cómo nos han formado, por cómo se les dijo lo que tenían que hacer, ¿no? Por ejemplo, muchas personas que le pueden decir a la mujer, no, tú no estudies, tú tienes que estar en casa, tú tienes que trabajar, tienes que trabajar en casa, tienes que cuidar a tus niños, ¿no? Y desgraciadamente, pues fuerzan a la niña, a la adolescente, a dejar de estudiar para dedicarse completamente a la casa, ¿no? O también los embarazos no deseados, ¿no? Las violaciones, todo esto también desarrolla que la mujer tenga que dejar de estudiar para tener que quedarse en casa, ¿no? Nos damos cuenta que ahí el nivel de instrucción de la mujer de medio superior y superior, o sea, preparatoria y universidad, es de únicamente el 51.9%, que a pesar de que va avanzando cada vez más y cada vez más, pero nos damos cuenta que es únicamente un poco más de la mitad de las mujeres que hay en el país son las que han podido seguir estudiando, que han podido terminar una carrera, ¿no? Y esto pues es en base a esta gran pensamiento que tenemos que es terrible, ¿no? Que la mujer no debería de estudiar y entonces afecta muchísimo desde las más niñas hasta las más grandes. En conclusión, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar condiciones suficientes para asegurar sin discriminación alguna el derecho de todas las personas a recibir una educación de calidad. Esto significa al menos que existan de manera regular a la escuela, que permanezcan en ella hasta concluir la escolaridad obligatoria y en ese tránsito logren aprendizajes relevantes para la vida, exponiendo un panorama general de la educación obligatoria en México. Se reconocen avances, pero también se han señalado limitaciones, de lo cual es posible desprender retos para avanzar en el cumplimiento del derecho a la educación a futuro. Creo que la educación es importante para el ser humano para saber realizarnos mejor. Además, jamás tenemos que dejar de tener la sed de aprender. Siempre se aprende algo nuevo todos los días y nos ayuda a poder enseñarle a los demás. Nosotros como profesores tenemos que tomar muy en cuenta que siempre las cosas cambian y que tenemos que seguir aprendiendo. La educación es de las bases principales con las cuales se puede hacer mejorar y crecer el país.